Hola, ¿cómo están? Yo soy Eche Ramos y hoy traemos otro video de reacciones. Hoy parece, o sea, fue coincidencia, porque casi todos son de mujeres. De hecho, creo que todos los videos son de mujeres, pero ustedes los mandaron por Instagram. Así que es la culpa de ustedes. Pero sin más, vamos a comenzar con el primer video. ¿Por dónde comenzamos con este video? Miren, yo le he hablado antes, y lo hablé un poquito en el video de la chica que mucha gente la critica por cómo se viste en el gimnasio y que habla de orar. Definitivamente creo que el Señor tiene su tiempo y va obrando con nosotros, en nosotros, con mucha paciencia, donde a veces tenemos una convicción de algo porque somos bebés en Cristo y lo vamos creciendo y vamos madurando y entendemos que hay ciertas cosas que no tenemos que hacer, entonces cada quien tiene su proceso. Pero cuando se pone este mensaje así, está transmitiendo un mensaje y quiero hablar de ese mensaje. Espero que puedan separar que no estoy hablando de la espiritualidad, el cristianismo, convicciones de esta chica, no la conozco, sino del mensaje que se está dando. Mensajes como estos dan la alusión de que puedes tener las dos cosas, que puedo tener la vida del mundo y puedo tener la vida de Cristo. Y ese es un mensaje que va en contra de lo que nos dice la palabra. En la palabra de Dios se nos dice que o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Y si somos amigos de Dios, somos enemigos del mundo. O si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Yo creo que sí, que como cristiano, claro, pues yo he ido a conciertos, ¿verdad? Como cristiano he ido a viajes, como cristiano me gusta ir a cafés, como cristiano tengo este lado de diversión, pero siempre filtrado con el Señor. Hay ropa que no me voy a poner, hay lugares a los cuales no voy a ir, hay conciertos a los que no voy a ir, hay reuniones a las que no voy a ir, hay bodas a las que no voy a ir. ¿Por qué? Porque no se alinean con el Señor, porque no glorifican al Señor. Y ese ha sido un problema, digo, por generaciones, pero es uno que podemos ver el día de hoy, de este cristianismo tibio. Y un filtro bien fácil. Si el mundo te aplaude y te acepta, es momento de cuestionar, ¿realmente vivo una vida como Cristo? Porque vivir una vida como Cristo te va a llevar a persecución, te va a llevar a crítica, te va a llevar a que gente te rechace. La misma Biblia lo dice. Vivir una vida radicalmente por el Señor te va a llevar a que gente te diga, ay, qué exagerada. Ay, pero ¿por qué crees esto? Ay, pero ¿por qué no haces aquello? Ay, no, qué flojera con esta persona. Ay, no, es que es la cristianita. Pero si la gente te abraza, te acepta, ni siquiera se dan cuenta que eres cristiana en donde estás. Si la manera en la que tú vives, lo que haces, todo se parece mucho a la del mundo cuando no estás dentro de la iglesia, si tienes que tener como que esta vida de Hannah Montana, donde eres una en la iglesia y otra fuera de la iglesia, realmente vivir para el Señor es vivir para Él todos los días de nuestra vida, en donde estemos, con quien estemos. Entiendo que mucha gente quiere decir, es que ser cristiano no es ser aburrido, pero ¿bajo qué filtro? ¿Cuál es el filtro de diversión? ¿Cuál es el filtro de aburrido? Que por eso estos filtros no deben de ser nuestros filtros, debe de ser, se alinea a la palabra de Dios, glorifica a Dios, es obediencia al Señor. Y yo sé que es aburrido pensar de esa manera, pero esa es la manera en la que somos llevados a vivir, buscando la santidad de Dios, buscando glorificar al Señor. Así que cuando veamos estos mensajes, y especialmente, y lo digo porque yo un día fui esa cristiana que al ver esa clase de videos sentía como que, entonces justificaba mi manera de vivir. Es decir, entonces yo puedo también hacer esto. Entonces yo también puedo tener estas dos cosas, pero no se puede. Y estos mensajes a veces confunden, donde tal vez esta chica está, ella en su proceso, no lo conozco, pero eso lleva a otras personas a que se confundan, que cuando ven este mensaje dicen, ¿puedo irme de fiesta y luego ir el domingo a la iglesia? Entonces puedo irme a emborracharme. No digo que ella lo esté haciendo, ¿verdad? Gente piensa de esta manera, ¿no? Entonces puedo irme a bares y puedo irme como que a vivir esta vida como los no creyentes y después también estar sirviendo a la iglesia. No se puede. Y por eso estos mensajes a veces para mí son como que,
porque sé que lo único que hacen es confundir y distorsionar la verdad de lo que somos llamados a ser y vivir. Pero vamos con el siguiente video. Tienes que aprender a jugar este juego y hay muchas personas que no entienden que la vida de verdad es como un videojuego. Escuchen esto, somos hijos de Dios y fuimos creados bajo su imagen y semejanza. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros también poseemos esa fuerza creadora. Para hacerles un paréntesis, yo hace un tiempo les hice un video contándoles un poco acerca de física cuántica. Les conté de cómo una partícula se comporta completamente distinto cuando es observada y cuando no. Hay muchos videos en internet que explican esto que les acabo de decir. Entonces, entendiendo esto, yo soy una persona que cuido mucho lo que veo, lo que escucho y a qué le doy mi atención, porque sé que todo eso construye mi realidad. Y en esta parte es donde muchas personas se confunden y entonces empiezan a buscar respuestas afuera, se van a donde la que les lee el tarot o se van donde la señora espiritual que se comunica con los ángeles y puede ver muchísimas cosas. Y yo les voy a compartir algo. Todos los seres humanos somos altamente sensibles. Tenemos muchísimos dones que Dios nos regaló, solamente que hay personas que no saben que poseen todos esos dones. Pero hay personas que sí saben los dones que tienen y por eso comparten ese conocimiento con el mundo. Unos desde una manera positiva, otros desde una manera negativa. Entonces, porque hay personas que creen en el tarot o en la persona que trabaja con magia blanca, porque esas personas altamente sensibles conocen su fuerza. Tú llegas donde esa persona, le abres tu corazón y ella empieza a ver las múltiples posibilidades que hay en ti. Agarra una y por eso tú te sorprendes cuando esa persona te dice: veo a una persona morena, de ojos claros, que te está haciendo daño, y tú, ay, huepucha, así, pepito de tal. Entonces le crees y confías en lo que esa persona te dice. Entonces ahí es cuando a uno se le olvida la fuerza creadora que uno tiene. En la vida de cada ser humano existen múltiples posibilidades y se llaman posibilidades porque son posibles. Entonces, cuando alguien a ti te dice qué debes hacer o qué va a pasar en tu vida, tú le crees y lo creas. ¿Y qué pasa con eso? Dejas de confiar en esa fuerza creadora que Dios te regaló y se la entregas a esa persona que te está diciendo qué hacer o no hacer en tu vida. Y dejas de ser tú el que tiene la conexión directa con Dios y crea su propia realidad. Si nosotros le pedimos a Dios sabiduría y discernimiento, Él nos lo regala, porque recuerden también que Dios nos regaló mucho poder en nuestras palabras. Por eso nosotros por medio de nuestras palabras podemos bendecir o todo lo contrario, pero cuando tú estás blindado en Dios, la conversación es otra. Por mi parte, yo respeto a todas las personas que van a buscar respuestas donde sea. También respeto a las personas que lo hacen. Cada persona encuentra su misión en la vida, pero personalmente yo no voy a donde personas a que me digan el futuro o que me digan qué decisiones tomar, simplemente porque no le voy a dar ese poder a nadie más que a Dios, porque sé que su voluntad en mi vida es perfecta. Y cuando tú entiendes eso, aprendes a vivir de una manera espectacular, empiezas a tener fe absoluta. La fe puede mover montañas. Cuando tú crees en algo con muchísima fe, Dios te demuestra que nada es imposible. Entonces, para mí, cuando uno le entrega dirección a alguien más, inconscientemente uno está soltando la fe y desconectándose de esa capacidad de crear en conjunto con Dios. Por aquí les voy a poner una cita bíblica que dice que no debemos acudir a adivinos, hechiceros o quienes intentan revelar el futuro, porque eso nos aleja de Dios. Entonces yo quiero que a ustedes hoy les quede algo grabado en su cabeza. Aprendan a jugar este juego. Dios nos regaló la capacidad de crear, que muchas personas llaman a esto la ley de la atracción, manifestar, pero este poder los seres humanos lo tenemos porque somos hijos de Dios. Yo les voy a contar una anécdota y es que una vez, cuando yo pasé por una etapa muy dura en mi vida, yo estaba en la Macarena y alguien se me acercó y me dijo: veo que estás muy afectada. Te voy a decir algo, yo soy una persona que veo muchas cosas, tengo una sensibilidad muy bonita desde Dios y te quiero decir que a ti te va a quedar muy duro volverte a enamorar, construir un hogar. Y yo solamente la escuchaba y cuando ella me dijo a mí eso, de una yo en ese momento me conecto con Dios y le digo: Padre Santo, la voluntad tuya en mi vida es perfecta, tú conoces mi corazón, te pido por esta persona, ilumina el corazón de esta persona, pero en tu nombre
nada de lo que me dijo esta persona representa mi vida real, porque no tiene ese poder. El único que tiene poder sobre mi vida eres tú. Si eso se lo hubiesen dicho a una persona que de verdad no estuviera tan conectada con Dios, que estuviese mucho más débil en cuerpo y alma, le cree este cuento a esta persona y eso pasaría en su vida. Entonces no se les olvide que nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Cuiden mucho lo que ven, lo que escuchan, la información que dejan que otras personas les compartan, les digan. Empiecen ustedes a crear su propia realidad. Recuerden que las palabras tienen muchísimo poder. Háblense bonito. Entiendan las reglas de este juego. Deja de quejarte, deja de echarle la culpa a otros y empieza a construir ya lo que quieres ver en tu futuro. Eso sí, de la mano de Dios. Si me quieren dejar preguntas, voy a estar leyéndolos y se las respondo en otro video. Besos, abrazos, bye. Esta chica me causó, para empezar, está preciosa, me gustó su estilo, pero me causó una sub y bajas de emociones, porque primero yo de que, ajá, como que no sabía a dónde iba con este mensaje, porque siento que en la mayoría de lo que está diciendo, sí, o sea, como que obviamente nada del tarot ni nada de eso, el único que tiene poder es Dios y todo eso, pero algo que me genera un poquito de ruido, y de hecho me voy a meter a ver más de su contenido para ver como que qué es lo que enseña un poquito más, porque lo que a mí me suena, y eso es lo que quiero hablar de esto, porque de hecho una chica me lo mandó que está confundida sobre este mensaje, es que siento que sigue confundiendo ciertos términos, pero añadiéndoselos a Dios. Por ejemplo, esto de nosotros tener una fuerza o un poder creador no lo encontramos en la Biblia. Y siempre es importante que todo lo que tomamos como verdad o como teología de que, ok, soy creyente y tengo esto, vivo así, tiene que venir en la Biblia. Entonces, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. No es que seamos como Dios en su poder creador, en su poder de cómo es Él como Dios, sino que tenemos esta capacidad, ¿no?, de razonamiento, de emociones, de elección, de muchas cosas que nos separan al resto de la creación, ¿verdad? Que lo podemos ver, por ejemplo, en los animales, que aunque tienen muchas similitudes con el ser humano, somos totalmente distintos. Nosotros somos racionales, ellos no lo son, tenemos la capacidad de poder hablar, o sea, tenemos muchísimo que no es un animal. Entonces, hay esto de entender lo que es la imagen y semejanza de Dios, no es que somos mini dioses ni que ahora tenemos el poder del Señor, no, Él es Dios y nosotros somos su mera creación. Claro que hay cosas que van a afectar, yo también soy creyente, por ejemplo, que nuestra actitud tiene mucho que ver cuando te pasa una situación mala, la gente que es pesimista y que, ay, todo me sale mal, pues sí, siempre vas a estar así, te vas a sentir así, creo que tiene mucho que ver la actitud. La palabra del Señor nos habla del contentamiento, nos habla de estar siempre en gozo, nos habla de la gratitud, nos habla de muchísimas cosas que afectan la manera en la cual nosotros vivimos, pero creo que es un grave error pensar que nosotros construimos nuestra realidad en el sentido de que se puede confundir con todo esto de la manifestación. O sea, ahí está diciendo que a veces el mundo, ¿no?, que la manifestación y que la ley de la atracción, y nosotros tenemos ese poder, pero que es por Dios. Pero no, o sea, cuando seguimos al Señor, no es que uso al Señor y mi relación con el Señor para construir y ambicionar la vida que yo quiero, sino para rendir mis expectativas, rendir mis sueños y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Que su voluntad buena, agradable y perfecta es su voluntad, no que Él se adapte a mi voluntad y que construya lo que yo estoy persiguiendo y deseando, que eso es igual de peligroso que la gente que piensa en la manifestación o en la ley de la atracción. ¿Por qué? Porque en lugar de estar persiguiendo a Cristo, en lugar de estar persiguiendo la santidad, en lugar de estar persiguiendo la obediencia, en lugar de estar persiguiendo ser discípulos, cumplir con el gran llamado que todos tenemos de la gran comisión, se vuelve un Dios prospérame, Dios dame, usar a Dios como un amuleto. Y yo un tiempo usaba a Dios así, donde vivía la vida cristiana cuando estaba más chica y tenía muchos sueños, y yo simplemente pensaba, pues si tengo a Dios de mi lado, o sea, Dios bendice lo que estoy haciendo y orando por todo esto, hasta que entendí que no se trataba de que Dios sígueme, sino que Jesús me dijo a mí, toma tu cruz y sígueme.
A mí me tocaba cargar mi cruz y seguir a Cristo, ¿no? Vivir para Cristo, y ahí es donde entonces la vida es transformada. Y es importante entender que como cristianos no debemos de perseguir nuestros propios deseos o construir nuestra mejor versión de la vida, sino buscar a Cristo, porque la vida cristiana no es perfecta. No se trata de que porque tengo a Dios entonces todo va a ser color de rosa y mi fe es inquebrantable y nunca voy a tener problemas y todo me va a salir bien. Sí, tal vez todo va a obrar para bien a la luz de la gloria del Señor, pero eso no significa que todo obra para bien a la luz de mis expectativas, y por eso es importantísimo aclarar esto para evitar confusión. Pero vamos con el siguiente video. Ok, tengo miedo de reaccionar a este video porque siento que me asustó alguien por la ventana, porque siento que me van a funar, cancelar, criticar y demás. Miren, yo a esta chica la empecé a seguir hace tiempo, la dejé de seguir, pero antes la seguía porque la verdad que me da mucha risa. Siento que tiene un don de comedia, sí sería don. No es que no es un don, pues tiene esto de la comedia. Tuve un accidente de mamá, así que cambio de ropa. Pero yo seguí a esta chica hace tiempo porque la verdad es que es súper graciosa. Y me lo este video, puedo encontrar el humor. No soy de esas cristianas que todo es una ofensa, ¿no? La verdad, está chistoso el video, está chistoso mucho el contenido. Sin embargo, quiero hablar del mensaje que muchas veces esto puede como transmitir. Porque aunque puede ver una broma así, jaja, qué risa, no pasa nada, lo cierto es que sí hay muchos cristianos que luchan así, donde son todavía atraídos y tentados y seducidos por las cosas del mundo. Y realmente creo que eso no es algo que deberíamos de como normalizar, o no es algo con lo cual deberíamos de verlo como jaja, es una broma, es un chiste. Que como digo, entiendo la gracia de esto, pero creo que al momento de ser un mensaje que por ya tiene millones, o sea, estamos hablando que esto llega a muchísimas personas, puede llegar a confundir, puede llevar a gente sentir que es normal estar en ese placer por el mundo. También, por ejemplo, como que los movimientos sensuales, los bailes, las bromas, jiji, jajaja, creo que pueden cruzar ciertas líneas, la verdad, donde, como les digo, estamos en tiempos, especialmente ahorita, donde estamos con una lucha muy grande, como hay tanta información y hay tantas cosas sucediendo a nuestro alrededor, donde cada vez vemos a más influencers, pastores, tristemente, iglesias y demás contenido que está a nuestro alrededor, información que está a nuestro alrededor, que apuntan a todo menos a la santidad, que apuntan a todo menos a crecer en el carácter de Cristo, en la palabra de Cristo. Y realmente no lo digo desde el punto legalista, donde todo es pecado, todo está mal, nada te puedes hacer una broma, no, para nada. Pero sí creo que tenemos que ser muy sabios con el contenido que consumimos, con el contenido que compartimos, con el contenido que conectamos, con el contenido, no solamente pensando en nosotros, porque como digo, yo por este video encontrar el humor en esto, la gracia en esto, jaja, qué buen chiste, fin, pero, y lo puedo ver porque me salen muchos videos de ella y me salen simplemente los comentarios, y veo mucho esto como esta tibieza de muchas personas, porque quizás no es la realidad de ella, pero la gente que está recibiendo el mensaje, que por eso me gusta mucho reaccionar a esta clase de videos, porque no es en sí la persona, no podemos juzgar a la persona, pero qué mensaje está hablando, qué dice este mensaje y qué transmite este mensaje, cómo la gente percibe y recibe este mensaje, ya que está llevando a las personas a vivir o a aprender a la luz de esta clase de mensajes. Y me recuerda mucho a lo que estamos hablando de la primera reacción que tuvimos en este segmento, donde hay gente que todavía piensa que se puede coquetear con el mundo, ¿no? Que piensan que puedo seguir viviendo de cierta manera en mi carne mientras tenga la etiqueta de cristiana, porque al cabo soy humana o porque todos estamos en este proceso, y normalizamos ciertas luchas, normalizamos ciertas actitudes, normalizamos ciertas tentaciones, cuando realmente todo esto nos debería ser todo menos normal. Pero díganme sus comentarios, si me funan, pues me funan, dije lo que dije, que no dije nada malo, pero ustedes saben cómo funciona el internet. Pero sin más, vamos con el siguiente video.
Ok, creo que no tenemos que ver toda la coreografía, pero quiero leer el caption del post porque creo que tiene mucho que ver para poder analizar. Este video dice: no tengo dudas de que para esto fui escogida. La danza es un talento que Dios me entregó como asignación, pero hacerlo con vara en mano es el arma directa que Dios me dio cuando me la encomendó. La danza de guerra y profética han sido parte de mi testimonio por años, pero hoy Dios hizo algo después de muchos meses sin haber movido mi cuerpo en esa encomienda. Viví hace unos meses atrás momentos sumamente difíciles en medio de un proceso que creí catastrófico en mi vida. También he estado en recuperación por mi cirugía, la cual me limitaba a poder danzar. Pero hoy, un ministro en danza enviado por mi padre se posiciona frente a mí y me grita: danzora, ella me entregó una vara. O sea, no cualquier instrumento, sino el que él me entregó para ejecutar mi asignación. Hay mucho que contar como testimonio, en su momento será, pero mientras tanto, ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas podrán prevalecer en mi contra. Esta clase de videos siempre creo que apuntan a algo más grande, porque obviamente digo, en los comentarios hay gente que se está pues tanto burlando o gente tratando de hablar de ciertas verdades del Señor. En esta cuestión de información siempre hay que preguntarnos: ¿qué dice la Biblia o dónde lo encontramos en la Biblia? La razón de esto es que hay muchas cosas que pasan en nuestras emociones, que ahí es el peligro. Y también, o sea, hay una línea bien delgadita entre irnos a lo apático, donde apagamos el corazón, las emociones y nos podemos volver estas personas súper rígidas, donde se nos infla la cabeza de conocimiento y tenemos cero tolerancia, cero gracia, como que las emociones son malas. Creo que ese extremo nada que ver. Y también está este otro extremo donde todos son las emociones, ¿no? O sea, si se me enchina la piel, el Espíritu Santo está aquí, ¿no? Si siento que el Señor me está escuchando, entonces sí me está escuchando. Si no lo siento, entonces no me está escuchando. Si tengo una experiencia sobrenatural, el Señor se está moviendo, pero si siento el silencio, el Señor me está ignorando. O sea, donde también las emociones se vuelven el eje y lo que nos dirigen, y creo que eso también puede ser muy, muy, muy peligroso. Dicho esto, en esta clase de situaciones se mueven mucho las emociones, y cuando metemos las emociones nos nublan de lo que realmente dicen las escrituras y empezamos a crear y creer en cosas que pues no es como que te digo, estás en pecado, ¿verdad? Pero no nos acercan más a Cristo, no nos acercan más al conocimiento de su palabra ni a vivir a la luz de las escrituras. Para empezar, en ninguna parte de la Biblia encontramos esto que es la danza, ¿cómo le llamó? De guerra y danza profética. O sea, esto no lo encontramos. Encontramos la danza, sí. Encontramos la música, sí. Encontramos la alabanza y la adoración, sí. Pero decir: Dios me entregó la danza profética, ¿qué significa eso? Y siempre, la pregunta siempre es cuestionar: ¿qué significa eso? ¿Qué es una profecía? Era cuando Dios mandaba un mensaje mediante un profeta para hablar a su pueblo. Específicamente podemos verlo en el Antiguo Testamento, donde no había este acceso a Dios, por lo cual Dios levantaba a ciertas personas que eran escogidas por él, les enviaba este mensaje y esas personas compartían ese mensaje al resto del pueblo para que supieran qué es lo que quería Dios. ¿Cómo un baile es profético? O sea, ¿cómo describe una profecía un baile? Entonces eres profeta a través del baile, pero profetizando qué y para qué. O sea, ¿sabes? Es como, ¿qué es? O sea, a veces se puede sonar como que muy bonito y digo, definitivamente tiene el talento, ¿verdad? Para bailar, o sea, eso no lo podemos negar. Si lo intento hacer, yo me vería un poco ridícula. No tengo el talento para bailar. Entonces, definitivamente tiene esto, pero el adaptar o aceptar, decir, para esto yo fui escogida, cuando esto no lo encontramos en la palabra de Dios, también creo que muchas veces nos puede frenar o limitar de ver lo que realmente para lo que fuimos escogidos, que nos lo dice la palabra de Dios, que fuimos escogidos para buenas obras. Y la gran comisión que el Señor dejó antes de irse de esta tierra en cuerpo físico fue: vayan y hagan discípulos a las naciones. Nos dejó este gran llamado de ir y predicar el evangelio y enseñarle a otras personas que puedan enseñarle a otras personas, y así sucesivamente. Y eso es a lo que somos llamados como creyentes, de conocerlo y hacerlo conocido. Y cuando a veces empezamos a pensar como que, entonces yo fui llamada para esto, o yo fui llamada para aquello, pero ignoramos la gran comisión, entonces nos está desviando y nos está distrayendo de lo que realmente deberíamos de estar haciendo. No estoy diciendo que esté mal bailar, no que está mal cantar, no que está mal, yo qué sé, en otras áreas que a veces como que nos enfocamos mucho en esa cuestión de los talentos, sino que el darle más de lo que dice la Biblia, que es
más o menos lo que hablé en la reacción de aquel señor o que era un pastor, no sé, que está hablando de que los gordos no caminan con Dios, donde ya le empiezas a poner, en México dicen salsa a tus tacos, no es como que le agregas de más, tú es como que Dios dijo A, B, C y tú D, F, G, o sea, es como que Z. Y la Q, o sea, y le empezamos a agregar como que, no, o sea, Dios dijo esto y punto, o sea, no le agregues, porque ya cuando le agregamos, distorsionamos los mensajes, entonces el hecho donde empezamos a decir, esto es lo que, mi arma de guerra, no, lo que somos las armas que tenemos, y lo dice en la palabra de Dios cuando está hablando de la armadura espiritual, nos está hablando de la fe y el escudo de la salvación y el calzado del evangelio, de predicar el evangelio, o sea, nos cubrimos en el lado espiritual con lo espiritual que Dios nos ha dado, no con ciertas cosas, y a veces esto, como digo, confunde al que está confundido, pero también confunde a la gente alrededor, ¿no? Cuando empiezan a ver eso y dicen, sí es cierto, o es que, con razón por esto, y empezamos a darle sentido a cosas que honestamente pues no tienen sentido. Pero vamos con el último video. Está interesante este video y vuelve mucho a lo que estoy diciendo cuando le añadimos salsa a los tacos, cuando le agregamos a ciertas cosas, porque por ejemplo donde dice vas a pasar por depresión, porque en Primera de Samuel, que hayan ciertas historias en la Biblia no significan que son ley, no significa que son promesa, no significa que le van a aplicar a todas las personas. Quizás a ella le pasó de esta manera, ¿no? Como que ese fue el orden que ella tal vez pudo ver en su vida antes de que, no sé cuál fue su resultado, pero eso no quiere decir que eso sea una realidad. Y la importancia de analizar esos mensajes es que después gente va a los comentarios o ve esta clase de videos y dicen, ¿en cuál etapa estoy? Porque yo no he pasado por eso. Y se empiezan a confundir por cosas que Dios no dijo, cosas que no encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, le pasó la parálisis facial, a mí también. Y nada que ver en el contexto, o sea, 10 años después de estar haciendo esto para la gloria del Señor, o sea, no siempre va a ser lo mismo en el por qué pasan las cosas, y más porque, por ejemplo, al final dice, y nada más para no decir palabras que no estaban en su boca, porque dice que todo esto te va a pasar antes, bueno, primero dice, antes de ser usado por Dios, vas a tener que pasar por esas 7 etapas, que nuevamente en ninguna parte nos dice que para ser usados por Dios tenemos o vamos a pasar por esta clase de etapas, porque pues no se encuentra, a pesar de que encontremos ciertas historias que ahí es donde se sacan de contexto, porque las adaptamos a nuestro mensaje, porque las aislamos para que tengan sentido para nosotros y no las leemos como en el contexto de todo. Cada etapa que te duele te está puliendo para lo que le pediste a Dios. Entonces es como todo esto está obrando para que lo que tú le has pedido a Dios, Él cuando te lo dé, tú estés preparada para lo que Él te está dando. Entonces, ahí es donde confundimos ser usada por Dios con darme lo que le estoy pidiendo a Dios. Sí, muchas veces, y la mayoría del tiempo, vamos a pasar por muchas pruebas y Él para su gloria las puede usar, ¿verdad? Para testimonio, para pulirnos definitivamente. O sea, todo lo que vivimos, bueno o malo, nos pule y nos alinea a quién es Él, mas no podemos añadir cosas que no están en la Biblia. Realmente yo quiero animarlos y que por eso me gusta hacer estos segmentos, porque hay que cuestionar todo lo que escuchamos, todo lo que leemos y sobre todo hacer el hábito de leer las Escrituras. Entre más tú y yo conozcamos la Biblia, menos nos pueden engañar, porque es donde empezamos a decir, eso yo nunca lo he leído, esto no se alinea con lo que dice acá la palabra de Dios. O sea, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento para entonces poder discernir y distinguir las mentiras, pero si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a saber cuál es la mentira? No se puede. Por eso aquí el video del día de hoy. Cuéntenme qué pensaron ustedes. Si tienen algún video que les gustaría que reaccionen, me lo pueden enviar a mi cuenta de Instagram o al correo etsyreacciona@gmail.com. Y sin más, yo soy Etsy Ramos y nos vemos por acá después.